Y para hablar de todos estos temas hemos invitado a la directora nacional de la Defensoría Pública, la doctora Verónica Acuña, que es un gusto recibirla esta mañana. ¿Cómo le va? Gracias, Buen igualmente, día. muy bien. Bueno, un mes del nuevo código. Usted estuvo trabajando durante 3 años prácticamente para la puesta en práctica con este grupo que estuvo trabajando. El primer balance, yo estoy mirando acá la página de la Corte que publica un balance primario en cuanto a las audiencias de formalización, la actividad en realidad cumplida de todo el país en cuanto a tipo de solicitudes, 840 en total. Tal vez puedan ser pocas, pero obviamente si uno compara con los primeros días, a medida que fue transcurriendo el mes, se fueron incrementando. Nos estamos empezando a acostumbrar a este nuevo código. Es verdad, yo recuerdo la última vez que estuve aquí, todavía estábamos en los preparos. Sí. Nos estábamos preparando y de algún modo trabajando mucho, pero en base a un imaginario. Nos imaginábamos cómo podía llegar a ser este código y cómo podía llegar a funcionar, y en base a eso es que estábamos diseñando la forma en que íbamos a trabajar. Ahora ya estamos a un mes de su entrada en vigencia y entonces tú decías, parece como que el trabajo va aumentando, eso sí, y hemos comenzado bien. Yo debo decir que el balance es positivo. Corresponde que yo aquí me refiera al equipo de defensores públicos que está a cargo de la defensa en todo el país, en todo el Uruguay, y debo decir que el balance es positivo. No puedo decir otra cosa. Podría, si tuviera que describir cómo está siendo la actividad de los defensores públicos en este momento, podría decirte que, en primer término, los defensores se los ve en constante movimiento. Corren de un lado al otro, asisten a fiscalía, estudian, hablan con los imputados, andan detrás de las evidencias. ¿Tienen más trabajo que antes? Porque, por ejemplo, ha sido una tónica que Fiscalía ha dicho. Los fiscales han hablado de una mayor carga en el trabajo. ¿Los defensores también han notado una mayor carga en el trabajo? Yo creo que el trabajo es el mismo, porque los de la cantidad de delitos no cambia porque hayamos cambiado el Código del Proceso Penal. A lo mejor lo que puede haber cambiado es el ritmo. Yo sí lo que veo es de parte de los defensores, y esto era el segundo punto que te quería destacar, los veo que están trabajando en equipo. Este es un elemento fundamental para el trabajo de los defensores, y el equipo en un doble sentido. Están trabajando en equipo entre ellos, porque los ves colaborar unos con otros en el desempeño de sus defensas, pero además, lo digo con certeza, trabajan en equipo con el resto de los operadores del sistema judicial. Para que el proceso penal termine siendo exitoso, el trabajo tiene que fluir. Y para fluir hay que trabajar coordinadamente. Y en esto los veo particularmente bien a los defensores, están articulando muy bien con los jueces, con los fiscales, y eso coadyuva a un buen desenvolvimiento del proceso. Claro, doctora, obviamente la población se está acostumbrando a estas nuevas formas que plantea el nuevo Código del Proceso Penal. Entre otras, se está visualizando mucho más el rol del fiscal y, por consiguiente, en este caso, el abogado defensor privado o particular o el defensor público tienen que tener, si se quiere, un contrapeso. Y han aparecido, de pronto, caras nuevas en determinados casos que antes uno no veía eventualmente. El caso de la niña Brisa, lo hablábamos, yo lo decía más temprano. Bueno, la propia reforma habla de una publicidad mayor de los casos. Y el caso de la niña Brisa González ha sido uno de los casos que ha estado arriba de la mesa, digamos, por las propias características del evento lastimoso, ¿no? Allí han aparecido los doctores, la doctora Broch y el doctor Moreira, que han estado trabajando en la defensa pública del imputado. Y de hecho han ameritado un comunicado de la Asociación de Defensores Públicos y del propio Colegio de Abogados, saliendo a respaldar, porque bueno, han tenido a través de redes sociales particularmente amenazas, insultos, ante lo que han hecho, que es velar por el debido proceso, por dar las garantías al imputado.
este es un tema que debe acostumbrarse la población a conocer este tipo de elementos del nuevo proceso. Sí, efectivamente. Yo lo que he apreciado siempre, no ahora porque entra en vigencia este nuevo sistema procesal penal, es un gran desconocimiento de parte de la ciudadanía de lo que hace la defensa pública y en particular los defensores públicos en materia penal. Ustedes saben, porque la última vez que yo estuve aquí lo desarrollamos ampliamente al tema, que ahora la Defensoría Pública no solo tiene a su cargo la defensa de los imputados, sino que además tenemos la asistencia letrada de las víctimas de delito. Exacto. Y en este caso nos hace particularmente sensibles frente a toda situación que puedan estar padeciendo las víctimas. Yo quiero aprovechar esta ocasión de estar acá para mostrar la solidaridad que siente la Dirección Nacional de Defensorías Públicas frente a esta situación que únicamente puede describirse de extremadamente dolorosa que ha sucedido con esta niña, que es un caso que nos ha dejado a todos particularmente conmovidos. Así que tenemos gran solidaridad con esa familia, con esas víctimas de delito, ¿verdad? Y en caso los comunicados tanto de la Asociación de Defensores Públicos como el del propio Colegio de Abogados aclaraban y decían expresamente, para que la población que no lo sepa lo entienda, que el defensor público no elige a su representado, tiene que representarlo en el proceso. Exactamente. Hay poca conciencia, como te decía, acerca de cuál es el rol y en qué consiste lo que hace el defensor público. Nosotros tenemos, desde el comienzo de nuestra vida independiente en el Uruguay, desde 1830, tenemos la figura del defensor de pobres. Fíjate tú que nuestro primer defensor de pobres fue ni más ni menos que Pedro Figari. Claro. Así que estamos hablando de una gran tradición en la defensa pública. Luego, en el año 1934, pasamos a hablar de los defensores de oficio. Y se le asigna como competencia originaria a la Suprema Corte de Justicia la obligación, tiene el poder-deber de designar a esos defensores de oficio. Ya pasan a no ser defensores de pobres, sino ser defensores de oficio y por consiguiente la creación de un cuerpo permanente. Exacto. A partir de allí, obviamente, se producen ciertos avances, porque no debemos olvidarnos de la creación de la Dirección Nacional de Defensorías Públicas, del escalafón 7, como le llamamos nosotros, Defensa Pública, dependiente de la Suprema Corte de Justicia, siempre encargándonos de la defensa de los imputados, pero actualmente con el nuevo código, además, vuelvo a decirte, tenemos la asistencia letrada de las víctimas. Así que esto va increyendo. De igual modo que tú veías las audiencias de formalización, bueno, el rol y el papel de la defensa pública va aumentando. En lo que tiene que ver con la defensa de los imputados, y tú me mencionabas este caso tan importante donde intervinieron dos excelentes defensores de oficio, porque tanto la doctora Broggi como el doctor Moreira son personas muy bien formadas. La doctora comenzó a trabajar en la Defensoría Penal de Montevideo, donde se hizo sus primeras artes. Luego hizo toda su carrera en el interior y ahora vino, luego de recibir una muy buena capacitación, a desempeñarse con el nuevo código. El doctor Moreira integra la Defensoría Penal desde hace muchísimos años, es docente, integra la Cátedra de Derecho Penal, o sea, estamos hablando de gente que no es improvisada, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué alcance tiene esa defensa de los imputados? Es muy importante. Es muy importante y yo diría que en dos aspectos sustanciales. Primero, son los que llevan sobre sus espaldas que lleguemos a un juicio justo. ¿Qué quiere decir esto de juicio justo? Son los encargados de velar que exista un juez imparcial, que se dé la igualdad entre las partes, entre la fiscalía que acusa, la defensa que defiende. Tienen que velar porque exista un plazo razonable de enjuiciamiento, porque se tenga siempre presente el principio de inocencia, porque su defendido pueda callar, porque pueda hablar, e incluso, y lo más importante, el control y el ofrecimiento de prueba. Esa sería una principal función que tiene defensor público y es un derecho constitucional y además un derecho respaldado por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Pacto. Pero por otro lado, y este es el aspecto que más me interesa destacar,
Los defensores públicos son garantes de que los fallos judiciales tengan legitimidad y validez. Y esto está estrictamente vinculado con la garantía del Estado de Derecho. Exactamente, Verónica. Y seguramente esto es lo que deba entender la gente a medida que vaya avanzando el nuevo proceso, por supuesto. Tenemos mucho más para conversar, tenemos tiempo, poco tiempo, porque ha sido un Arriba Gente especial. Tal vez a cuenta de más puede quedar esta charla para poder seguir avanzando. Seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando, pero lo importante es lo que mencionaba respecto a este balance inicial, a un mes de entrada en la nueva, la reforma en realidad del nuevo proceso penal, y por supuesto también con este episodio que me interesaba mucho escuchar la voz de ustedes, de los defensores del imputado por el caso Brisa. Muchas gracias y a cuenta de más todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vamos cerrando la charla por acá con la directora de la Defensoría Pública, Verónica Acuña.